Mara. Eh, y bueno, yo les cuento, yo soy Gabriela Gómez, tengo 26 años, soy parte del Regnum Christi hace más o menos 9 años y bueno, lo demás lo dejo para más adelante contarles todos los detalles. Buenísimo, Gaby. Y por último, José Pablo. Hola, buenas noches a todos y a todas acá. Bueno, soy José y eh, ¿qué hago? Yo soy comunicador, trabajo en una editorial y nada, soy de Hakuna, que es el movimiento bebé que está aquí presente con 10 años. Nada, igual que Gaby dejó para después lo demás, pero muy contento. Muchas gracias a los tres. Bueno, para los que no saben, en este momento estamos grabando la sesión para después subir toda la grabación del webinar en YouTube y que puedan repetirlo si les encantó, mandárselo a alguien que de pronto no se haya podido conectar en vivo. Les vamos a estar mandando toda la información por el chat de nuestra cuenta de Instagram y de YouTube para que nos puedan seguir y por ahí pues puedan ver también el webinar y todo lo que tenemos por contarles. Ya empezando, quisiera empezar preguntándole a Vale, ¿cómo llegaste tú a ser parte del camino neocatecumenal y eso qué ha significado en tu vida? Bueno, yo llegué al camino porque a mis 15 años, hace 15, pues siendo muy chiquita, yo vivía una vida muy desordenada, sobre todo con el trago y las fiestas. Y yo, pues sí, como que me desbocaba, ¿no? En el trago, en la fiesta, en estar afuera, queriendo escapar de mí misma, de mi realidad. Y mi mamá, pues viendo eso, sufriendo mucho, ella ya hacía parte del camino, creo que en un punto dijo, yo no puedo, yo tengo una hermana gemela, las dos estábamos iguales. Entonces mi mamá dijo como yo no sé qué más hacer sino entregárselas a Dios, porque la iglesia es una madre, porque Dios es el padre de ellas y es como que yo decido confiar. Entonces nos obligó a escuchar las catequesis con las que uno entra a una comunidad del camino no catecumenal. Hice las catequesis de muy mala gana, mi hermana y yo, de muy mala gana. Y cuando llegó el momento de decidir, donde nos dicen, puede que hayan venido obligados, pero de aquí en adelante es decisión de ustedes si quieren seguir o no, yo me di cuenta que me había experimentado amada a través de mis catequistas que todas esas noches daban la vida por mí y me hablaban a mí para que yo conociera a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y en la convivencia, en esa convivencia donde nace la comunidad, yo dije que sí quería seguir. Yo no sabía a qué, yo no sabía cómo, yo no sabía qué era, no tenía ni idea de nada, pero yo sabía que me había sentido amada. Y por eso dije que sí, porque yo dije, pues pucha, hay algo que he recibido acá que no quiero perder y no sé eso qué significa. ¿Qué ha significado en mi vida el camino? Una identidad como hija de Dios, que en mi historia particular, el ser hija, el saberme hija y el experimentarme hija ha sido redención, salvación, sanación y ha sido, pues sí, descubrirme hija de Dios, pero además descubrir que soy parte de algo que es más grande que yo, que es la iglesia, ¿no? Que es ese hogar donde yo puedo ser yo y donde también me han dicho quién soy yo y a qué estoy llamada. Muchas gracias, Vale. Todo eso que dices resuena en mi corazón también, como cuando conocí la fe y decidí, ¿no? Esta decisión de tomar pues este camino hacia el cielo en algún grupo católico, en algún medio de perseverancia. Y quisiera que también, pues obviamente Gaby y José Pablo nos respondieran esa pregunta. Si quieres, Gaby, si puedes empezar, ¿cómo llegaste tú a ser parte del Reino Christi y qué ha significado eso en tu vida? Súper, pues miren, yo conocí el Regnum Christi en la universidad. Una amiga mía me contó sobre Soñar Despierto, que es un apostolado que tenemos en el Regnum Christi, en donde trabajamos con niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad, y pues intentamos a través de diferentes programas acompañarlos. A mí me encantaba desde muy chiquita, mis papás como que me acercaron muchísimo a la necesidad del mundo,
Entonces siempre me encantaba como poder servir, ayudar a los demás, etcétera. Y a través de Soñar Despierta, pues yo empiezo a conocer, digamos que toda esta comunidad, todo lo que hay detrás de un apostolado tan sencillo que en este caso pues era Soñar Despierto. Empiezo a ir a horas eucarísticas. Una amiga, mi amiga la que me invitó a Soñar Despierto, un día íbamos en el bus de la universidad y me dijo como, ay, bueno, voy tarde porque tengo dirección espiritual, tal. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué es eso de dirección espiritual? Y me dijo, Gaby, imagínate una psicóloga para el alma y gratis. Y yo, no, de cabeza, o sea, yo quiero eso. Entonces empecé a ver a mi directora espiritual y yo la primera sesión me encantó, o sea, dije, súper, o sea, me gustó muchísimo. Y yo dije, bueno, pues yo quiero seguir teniendo, digamos, estas sesiones y empecé casi que a llamarla cada semana con una lista gigante de preguntas porque yo había sido católica toda la vida, hice la primera comunión, me confirmé y todo, pero muy por tradición, ¿no? Como normalmente, pues desafortunadamente lo hacemos, ¿no? Porque toca, es lo que te dicen en el colegio, etcétera. Y yo en ese momento dije como, o sea, voy a poner a prueba mi fe, ¿no? Yo dije, ya mis papás hasta este punto de mi vida, pues me han, digamos que, heredado esta tradición de ser católica, pero yo tengo que decidir ahora si yo quiero seguir siendo católica o no, y voy a poner a prueba, pues, esto de ser católico, ¿no? Entonces, le quise dar como una, sí, como un periodo de prueba a la iglesia para que sí, como que me convenciera de que este era el camino. Entonces yo llegaba a mis directores, a mis direcciones espirituales con una lista de preguntas y mi directora espiritual me mandaba a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y así un poco fue como, pues sí, conocí el Regnum Christi y significó para mi vida encontrar respuestas, porque creo que yo como les decía antes, siempre había sido muy inquieta y había estado como un poco como San Agustín buscando la verdad en todas partes. Y de repente, no sé, veía una puerta espectacular, súper, mejor dicho, fluorescente, digamos que podía ser el tema, no sé, los amigos, la moda, la fiesta, lo que sea. Y de repente la abría y era como, no, por aquí no está la felicidad. O de repente otra puerta, el éxito, la plata, lo que sea, la abría, desolación, ¿no? No estaba por ahí. Y de repente se aparece esta puerta de madera que en verdad nunca se me hubiera ocurrido abrir y la abro y es, wow, o sea, un camino gigante en el que ahora sí me empiezo como a sumergir, ¿no? Entonces creo que el encontrar el Regnum Christi en mi vida y pues lo que se ha significado para mí ha sido, digamos que dejar de buscar, por decirlo así, encontrar el camino y empezarme como a sumergir en él, ¿no? Como ir un poco más a fondo. Gracias, Gaby. Y por último, José Pablo, ¿tú cómo llegaste a ser parte de Hakuna? Y también Sí, es una historia muy, muy graciosa. En ese momento yo no estaba ni quería participar de ningún movimiento. Y fui al cine a ver algo de Marvel y cuando entré con mi mejor amigo, vimos un cartel que aparecía un sacerdote consagrando, pero estaba así ya cuando vas entrando en las salas. Y le dije a mi amigo, si esto no ha empezado, entramos aquí a esta peli, que es Vivo, no sé si la han escuchado o la han visto, y entonces ya vimos Vivo sin saber nada, y realmente no manifiesta mucho de que sea una promoción de un movimiento, ¿no? Sino es evidenciar, ¿no? Lo que hace Jesús, Eucaristía. Pero yo sí que con algo, ¿sabes? Yo salí súper inquieto, mi amigo Cero nada más dijo, ay, qué buena película, pero yo salí súper inquieto. Me encontré con Hakuna luego en redes sociales y bueno, ahí nadie nunca contesta nada, entonces ya si hay alguien aquí me van a regañar, pero cuesta, ¿no? Como la comunicación es mejor llamar. Ahí les dejo el tip. Entonces, ya no pasó nada y al tiempo vinieron unos amigos de vacaciones. Yo ya dejé morir el tema de Hakuna y al mismo tiempo iba yo reorganizando un poco mis ideas de fe y, como sabes, yo delante de Dios. Y cuando estamos en la playa veo que uno de ellos está leyendo Santos de Copas, que es como un libro un clásico, digámoslo así. Y le dije, ah, pero eso es de Hakuna. Y me dijo, sí, tal. Y ya y empezamos la conversación, me contactaron con el coordinador de Latinoamérica y ahí la historia llega en que al final terminan aquí en Costa Rica, donde soy yo soy Tico.
Y en perdón, en julio del año pasado, nosotros hacemos algo que se llama escapadas y me fui a México, íbamos a construir casas. También venía don Josepe, que es el fundador y presidente de la Asociación de Jacuna. Y ahí simplemente todas esas ideas que yo tenía como que fueron calzando, ¿sabes? Eso que el corazón está en paz, lo que dice San Ignacio, ¿no? La paz del corazón, San Ignacio de Loyola. Y entonces, nada, ahí empezó un camino que llega hasta hoy, acá en Costa Rica. Gracias, José Pablo. Me encanta cómo cada uno en su cotidianidad, como que Jesús les salió al encuentro, ¿no? Uno podría llegar a decir que eso fue casualidad, pero para nada, ¿no? Y justamente los llamó a esos grupos. Eh, vale, ¿qué significa para ti que Jesús haya dicho, yo soy el camino? Bueno, para mí es como, lo primero es que es un alivio, porque yo tiendo a querer controlarlo todo, a querer seguridades, ¿no? La garantía, yo no doy un paso sin saber que no me voy a caer, que no hay algo seguro allá, ¿no? Y la vida vivida así es angustiante, ¿no? Y uno vive en ansiedad, en desespero, en desasosiego. Entonces, cuando yo me digo a mí misma que Jesús me ha dicho que es el camino, es como un poder decir, ok, o sea, hay un cómo, ¿no? Hay un cómo llegar a donde yo quiero llegar, que es el cielo, pero en mi vida acá hoy son cosas muy concretas, ¿no? Y yo lo veo como activo, o sea, el camino implica caminar, ¿cierto? Y el camino, digamos, el carisma es completamente misionero. Entonces a mí yo he visto testimonios de los itinerantes son los que sostienen la evangelización del camino neocatecumenal en el mundo. Y son hombres y mujeres, matrimonios, sacerdotes, solteras, solteros, que lo dejan todo por anunciar el evangelio, que se ponen en camino. Yo también lo relacionaba mucho con el lema de esta JMJ, que María se levantó y partió sin demora. Y yo he visto eso, que eso se hace carne en el camino neocatecumenal. Tantas personas, tantas chicas que se van a monasterios, chicos que se vuelven sacerdotes, matrimonios, familias en misión, que parten sin demora, porque hay un mensaje que dar que es más grande que mi trabajo, que mi casita, que mi cama. Y entonces a mí me significa pues el estar en movimiento, ¿cierto? El salir de mí. Y también el mirar, el contemplar. Yo veo que son como ambas cosas, porque cuando Jesús dice yo soy el camino, a mí me llama a contemplarlo en la cruz y poder, como dice la palabra, ir detrás de él, tomar mi cruz e ir detrás de él. Pero también creo que Carlo Acutis es el que decía que cuando miramos a Jesús nos vamos volviendo como él, o no sé si era otro santo. Y yo veo que es como contemplar a Jesús cuando no sé qué significa eso de que él es camino. Yo sé que es contemplarlo en la cruz, yo sé que el camino es el amor, porque en la cruz me lo ha mostrado, y también ha significado aceptar el sufrimiento, porque en la cruz Jesús no estaba de vacaciones, estaba sufriendo por amor. Y a mí también me ha consolado mucho en mis sufrimientos personales, porque he podido, ¿no? En algunos momentos Dios me ha concedido esa gracia, el Espíritu Santo, de poder unir mis sufrimientos a la cruz y saber que aunque humanamente yo quisiera escoger otra cosa para mí, o que mis situaciones fueran diferentes, o que, no sé, cuando he terminado con algún novio, cuando no se me da un trabajo, cualquier cosa que me haga sufrir, yo no lo escogería para mí. Yo sé que Dios está ahí conmigo, como Jesús sabía que Dios estaba con él, ¿no? Que no lo había abandonado. Entonces, para mí es como eso, como salir de mí, porque el camino lo voy a ir caminando a medida que lo haga. Si no, me puedo quedar como en la entrada, ¿no? De pronto en la puerta que decía Gaby, y no entrar y no saber cuál es el camino, pero también a contemplar e ir en ese camino detrás de alguien que yo sé que me ama, detrás de alguien que es amor. Porque si no fuera así, pues yo o sería muy temeraria y muy valiente y ni idea qué me va a esperar,
o me muero del pánico y no me entero qué está pasando a mi alrededor. Entonces es como ir detrás de alguien que me ama. Gaby, tú, ¿para ti qué significa que Jesús haya dicho también, yo soy la verdad? Yo creo que en un primer momento para mí significó el reconocer que mi corazón está bien hecho, porque es capaz de identificar cuando algo es verdadero, ¿no? Nunca me había pasado en la vida hasta que en verdad conocí a Jesús y conocí al Regnum Christi, que sintiera en mi corazón verdaderamente como esto es de verdad, ¿no? Esto es auténtico, esto es real. Y en un primer momento creo que eso fue lo que significó para mí. Y ya, digamos que empezando a recorrer este camino, conociendo más ese Jesús que es verdad, fue el conocer también mi identidad, ¿no? Saber quién soy, para qué estoy hecha, hacia dónde voy y también querer que los demás vivan eso, ¿no? Se encuentren con esa verdad, porque me acuerdo también muy chiquita había algo que me inquietaba mucho y era como el sinsentido, ¿no? Como la gente puede vivir sin un propósito en la vida, sin como algo por lo cual querer levantarse cada mañana. Y yo en ese momento ni siquiera conocía a Dios, ¿saben? Como que yo veía a la gente, veía a muchos amigos míos, veía a la gente alrededor y yo decía, pero no entiendo cómo se puede vivir tan sin sentido. O sea, yo me levantaba si fuera con ganas de, no sé, encontrarme con mis amigos en la universidad o pensar en qué pinta me iba a poner el fin de semana o cualquier tontería, ¿saben? Pero algo tenía algún propósito, ¿no? Y vean que mucha gente no, entonces yo pensaba, o sea, hace falta algo, hace falta algo. Y creo que cuando conocí a Jesús, que es verdad y que ha dicho que es la verdad, pues fue descubrirme a mí misma y tener una necesidad gigante de llevarlo a los demás. Y es muy fuerte porque no sé si ustedes sabían esto, a mí la verdad me impresionó muchísimo porque yo no lo sabía en su momento, y es que a lo largo de la historia pues han existido pues muchísimos hombres fundadores de diferentes religiones que existen ahorita y que pues ya han desaparecido, como, no sé, Confucio en la Tao, Buda en el budismo, Mahoma en el Islam, que ellos en ningún momento dijeron que pues ellos eran Dios, aunque en este momento pues se hagan altares y se les considere como dioses. Y el único hombre que ha pisado la historia humana, que se ha autoproclamado como Dios, como hijo de Dios y como uno solo con el Padre, pues ha sido Jesús, ¿no? O sea, y lo ha dicho como decía la pregunta, ¿no? Como yo soy la verdad, yo soy el camino. No hay nadie que haya dicho pues eso de esa manera, ¿no? Entonces, me hace pensar un poco como en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, como ese Dios que dice, lo digo y lo hago, como esa contundencia con la que llega Jesús y lo dice y lo hace, ¿no? O sea, sus milagros, digamos que sustentan eso que él dice que es, ¿no? Que es el Hijo de Dios, que es uno solo con el Padre. Y pues tanto así que por eso, pues fue que lo crucificaron, ¿no? Entonces, sí, creo que un poco lo que ha significado para mí ha sido como saber que mi corazón está bien hecho, que anhela la verdad, que la ha encontrado y que pues sigue como profundizando en ella, mejor dicho. Gracias, Gaby. José Pablo, ¿y para ti qué significa que Jesús haya dicho, yo soy la vida? No, yo creo que todo, a San Pablo dice convertidos al Dios vivo, ¿verdad? Porque a veces quizás sí hemos tenido un poco de culpa con nuestros contemporáneos de que la fe se entienda como un lugar aburrido, un lugar, no sabes, si fuera marketing, yo que estoy en comunicación y eso, creo que lo hacemos muy mal en la Iglesia Católica, y San Pablo lo decía, convertidos al Dios vivo, siguiendo un poco lo que decía Gaby sobre los dioses, sí, me parece impactante que somos la religión que dice es que Dios se hizo carne, como yo, o sea, se hace pecado para aniquilarlo, ¿no? Y cuando en Hakuna hablamos de vida es eso, es pensar, yo tenía un profesor cuando estudié Teología del Cuerpo, Oscar Perdiz, que tiene un librazo que se llama, creo que está por Antropología y Teología del Amor, que decía que parecemos pensionados de la vida, ¿saben? Como seguimos 5 pasos para ser feliz, sigue estos 10 pasos para conquistar a tu chico, o sea, como que todo viene en manual y al final, que trabajo en el tema de educación también, uno ve cómo se está apagando, ¿no? Eh, en realidad nos ofrecen una vida muy sosa, pero llega Jesús y dice, yo
quiero darles vida y vida en abundancia. Y a mí eso me parece genial, porque entonces no lo busco en un grupo, no lo busco en esta ideología. También la fe no puede ser la transmisión de una enseñanza, es la vivencia de la experiencia del quien es realmente presente y del quien realmente está vivo. Y por eso al final solo nos queda arrodillarnos ante Cristo hostia, que es un Dios que es pan, o es un pan que es Dios, como queramos verlo, y dejar que esa vida nos inunde y aprender a vivirla, porque a veces sí podemos, en Costa Rica decimos sofocarnos, ¿no? O sea, se dice cuando hace mucho calor y no hay aire de ningún lado, no me sofoqué. Eh, y yo creo que ahí se aparece vida y cómo se plasma un poco. Tengo un amigo, Héctor Zurita, que habla mucho en un libro que se llama Hakuna Viva la Vida, y él lo decía como el cristianismo no punto cero, es que ¿qué podemos dar? Nada, solo lo que vivimos, solo lo que nos amamos, como los primeros cristianos. Siempre me gusta pensar en ellos porque no habían ni grandes catedrales, ni todas las bibliotecas que tenemos hoy los cristianos, y a pesar de que podías ser asesinado, matado, perseguido, o lo que sea, ahí estaban por miles esperando a bautizarse por esa experiencia que la vives en la fiesta, en el autobús, en el avión, en el trabajo, ¿saben? Es como, no sé, entonces eso, unir a la vida, sí. Gracias, José Pablo. Bueno, en las siguientes tres preguntas que les voy a hacer a los tres, quiero que ahora no solamente vean el camino, la verdad o la vida desde ustedes, como Vale, Gaby, José Pablo, sino desde su grupo católico, ¿no? Su movimiento, su congregación, eh, y por eso les pregunto, bueno, primero, Vale, cómo tú experimentas ese camino en el camino neocatecumenal, porque digamos que por su propio nombre, pues uno dice, bueno, camino neocatecumenal, ¿no? Para nosotros fue súper obvio a qué grupo invitar para esta palabra, pero quisiera saber cómo en general los miembros del camino, cómo experimentan este ponerse en camino del que tú nos hablabas. Bueno, pues el camino, por definición, es un itinerario de iniciación cristiana. Entonces, nosotros tenemos una gracia enorme que tenemos catequistas, que son como nuestros papás en la fe, que nos van acompañando. En el camino, o sea, el hecho de que sea una iniciación cristiana implica que redescubrimos las promesas bautismales, ¿no? Es un catecumenado postbautismal. Entonces, nuestros catequistas son como nuestros padrinos cuando estábamos en el bautismo, que nos acompañan a lo largo de la vida y a lo largo de nuestra vida de fe y a lo largo de nuestra vida humana. Entonces, en sí el camino, uno va como profundizando en su vida de fe a medida que va caminando en la comunidad. ¿Y qué significa caminar en la comunidad? Ir a la celebración de entre semana, ir a la Eucaristía los sábados, ir a la convivencia los domingos. El camino es un poco lo que decía José Pablo, es un vivir el cristianismo en tu comunidad que empieza a permear todas las áreas de tu vida. Entonces, pues creo que el camino es inherente a un hermano del camino, ¿no? Porque además, el camino, pero además nosotros decimos, yo camino en la comunidad, yo, por ejemplo, en la comunidad quinta de la parroquia Santa María del Camino. Es como completamente esencial, ¿no? El estar caminando. Y es un camino que tú haces con otras personas, ¿no? Nunca estás solo porque el Señor nos ha dado una gracia enorme de darnos unos hermanos muy concretos, una comunidad muy concreta, que caminamos juntos. Mis hermanos de comunidad me aman y yo sé que me aman porque me conocen hace 15 años, han visto cómo mis sufrimientos han cambiado, han visto también cómo el Señor me ha consolado y van viendo la obra que el Señor hace en mí a medida que yo voy detrás de Él, ¿no? Y creo que lo otro es que, como decía antes, es que el camino pues es misionero. Entonces, siempre todos están partiendo, ¿no? Y saliendo de sí mismos. Si eres salmista en la comunidad, pues en eso, en salir de ti, en desacomodarte, en llevar la guitarra, en hacer el pan de la Eucaristía, en una casa de convivencias, siempre hay como
una invitación a salir de nosotros, a ponernos en marcha, a ponernos en marcha. Es como lo que siempre tenemos en el camino. Gracias, Vale. Gaby, ¿cómo tú crees que el Reino Christi busca encarnar en ellos, en todos los miembros, y transmitir esa verdad de Cristo, sobre todo como en el mundo de hoy? Pues mira, yo creo que nosotros en el Regnum Christi buscamos ser como esos heaven spoilers, ¿no? Como decíamos en la JMJ, como ser una revelación, un adelanto del cielo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nuestra vida, toda nuestra vida, hable de aquel con quien nos hemos encontrado. Entonces, que en cualquiera de nuestras realidades se pueda decir que está el reino de Cristo porque nosotros estamos ahí, ¿no? Porque vivimos con verdad, vivimos, sí, siendo coherentes y siendo, por decirlo así, como de una sola pieza, ¿no? Y para vivir de esa manera, para vivir ordenadamente, pues hace falta formarnos, porque por el pecado original, pues estamos un poquito como desajustados, ¿no? Entonces hace falta ordenarnos y eso que nos ordena, pues para nosotros en muchos sentidos, pues es la formación, ¿no? Entonces nos estamos buscando formar todo el tiempo y no solamente formar, sino también crear recursos para formar a los demás. Y de ahí que, digamos, en el Regnum Christi podemos encontrar desde obras muy grandes como colegios, universidades, etcétera, hasta apostolados como Soñar Despierto que les contaba, o por ejemplo hacemos en los veranos un cursillo de formadores que se llama el IFC, donde nos reunimos jóvenes de todo el mundo a estudiar sobre doctrina social de la iglesia, sagradas escrituras, etcétera. Y ya digamos algo más concreto, pueden ser por ejemplo los encuentros con Cristo, que son grupos de amigos que tenemos dentro de nuestra comunidad, digamos, por afinidad, por edad, etapa de vida, etcétera, donde cada semana nos vemos, meditamos en el Evangelio del día, ponemos un caso de vida, alguna situación concreta, vemos cómo se ve esto a la luz del Evangelio y nos vamos con un propósito, ¿no? Como de esto que nos llevamos a que nos invita a vivir Jesús durante esta semana y lo llevamos a hacer vida en nuestras realidades concretas, porque creo que justamente eso es lo que busca el Regnum Christi, ¿no? Como hacer presente el reino de Cristo en toda la sociedad, ¿no? En todos los corazones, en todas las realidades. Entonces creo que un poco es de esa manera, ¿no? Como viviendo ese Jesús apóstol que nos ha llamado, nos ha reunido en torno a sí, nos ha formado y ahora nos envía a hacer lo mismo con los demás. Gracias, Gaby. Y José Pablo, finalmente, ¿cómo crees tú que Hakuna refleja esa idea de vida en su espiritualidad o en su carisma? Sí, bueno, nosotros decimos que hacer de todo un momento de vida, cuando decimos vida con la V mayúscula, ¿sabes? Y, y yo creo que es ver la sacramentalidad de todo, es pedir al Espíritu Santo que, que me enseñe a verlo en cada momento, en cada espacio de nuestra vida, porque es posible, ¿sabes? No que no hay que formarse, que también es importante. En Hakuna hay algo que se llama Soul College, que es una universidad justo ahí empezaron cursos de teología elemental, fundamental, pero yo creo que lo expresamos, ¿sabe? Como simplemente dando primacía que el Espíritu nos enseñe a vivir. Eh, si a mí me dan un papel escrito en mandarín, pues no voy a entender nada. O sea, para mí eso es solo un papel lleno de garabatos que no entiendo. Pero si yo soy chino y me lo da mi novia y es una carta de amor, pues ya tiene mucho contenido, ¿no? Eh, Así, cuando el espíritu dejó que, no es sentimentalismo, ¿no? Que de repente un día me decían, es que ustedes son muy sentimentales, no, no hablamos de sentimentalismo, sino de tener una susceptibilidad para reconocer al Dios vivo en todo. Y así muy concretamente, yo creo, bueno, en las escapadas, que es lo que hacemos como viajes a algún lado, no sé, con compartiriado, voluntariado, es el término que usamos. Vieran que no hay horario, no hay una estructura, tenemos unos ítems que sabemos que hay que hacer, sabemos que no nos puede faltar la misa diaria y la adoración diaria.
y no hay horario ni hay turnos de nada. Entonces ahí es aprender un poco, hay gente que le cuesta mucho, es como, pero qué sigue, pero qué sigue, y uno realmente dice, no sé, o sea, déjate ir. Y ahí descubrir que en el ahora, en ese no control, en esa no vida, encontrar ahí, no es el caos por el caos, es que sea muy orgánico, que todo se va a dar, que la comida va a estar, aunque no esté muy buena, pero va a estar. Es decir, que el espíritu nos enseña bien. Entonces yo creo que de esa manera creo que vamos generando eso. No, no lo sé, no estoy seguro. A cada quien le cae como, como mejor le parezca. La verdad, escuchándolos, yo digo, qué riqueza que nuestra iglesia tenga como tantos modos para llegar a Cristo y para vivir en Cristo, ¿no? O sea, aquí tenemos tres grandes ejemplos, pero pues existen miles, ¿no? En toda la iglesia y todos los que vendrán que todavía el Espíritu Santo no ha inspirado. Pero eso justamente me llena de alegría porque siento que se nota mucho la huella de Jesús, ¿sí? Como Jesús queriendo tocar corazones a nivel personal, ¿no? Como a ti te ayudaría mucho más llegar a mí a través de, no sé, la formación, a través de una escapada, como dice José Pablo, a través de un grupo de comunidad, a través, en fin, ¿no? Como que bonito es como Dios es personal y nos lleva por el camino que Él quiere para que lleguemos a Él. Vale, yo quisiera empezar por preguntarte en esta siguiente tanda, si pudieras compartirnos alguna experiencia personal tuya en la que tú hayas experimentado que Jesús es el camino, o sea, algo que te haya pasado que tú hayas dicho, Jesús sí es el camino. Bueno, una muy concreta es que yo, si bien llevo 15 años caminando, en el 2019, yo creo que en mi vida de fe hay una, no creo, no, en mi vida de fe hay un antes y un después. Porque sí, yo rezaba, yo Eucaristía, me confesaba todo, pero yo no conocía a Jesús. Claro, mis catequistas lo conocían, yo conozco también testigos de Jesús, pero ese Jesús para mí era alguien desconocido y con quien yo no me relacionaba. Y, y en el 2019, en el 2018, finalizando, estaba en una depresión terrible. eh, yo estudié 2 carreras, me había graduado de mi segunda carrera, eh, tuve novios, los que quise, tenía amigos, viajes, lo que fuera, ¿sí? Mi vida, digamos, aparentemente estaba muy llena y muy completa, pero yo estaba en una depresión pues, mal. Y, y me acuerdo el día que recibí el diploma de la segunda carrera, yo empecé a llorar y me sentía vacía, vacía, vacía. Y yo le dije a mi hermana, yo o me estoy enloqueciendo y de verdad tengo un problema psicológico, o a mí algo me hace falta y es algo que tiene que ser verdad. Entonces me di cuenta que yo nunca me había abierto a decirle, bueno, Jesús, si tú quieres que yo sea monja, pues ¿por qué no? ¿No? Mi tema era con mi vocación y yo decía, yo casada, hijos, punto, no más. Entonces, en ese vacío y en esa soledad y desesperación profunda, yo me rendí, ¿no? Y le dije, ok, tú ganas, y mis catequistas me dijeron, porque yo estaba con un miedo, con unas crisis, con unos reclamos, con unas dudas, que me dijeron, tú no conoces a Jesús, no lo conoces. Entonces yo en la oración le dije, bueno, quiero conocerte. Entonces el Señor, cuando yo dije, está bien, podría ser el ser monja, ¿por qué no? Si tú me llamas a eso, pues ahí voy a ser feliz. Entonces me invitó a hacer una experiencia de discernimiento vocacional en una casa de convivencias donde estuve 1 año y medio sirviendo, saliendo de mí. Yo lavaba baños, tendía camas, servía comedores, pero sobre todo el Señor me concedió conocerlo en la oración, tener intimidad con Él, descubrirlo en la escritura, y esto fue algo que me cambió la vida completamente. Y a partir de ese momento, yo que vivía mi vida en función de con quién estoy, qué estoy haciendo, o sea, el puesto, o qué estoy estudiando, que eso era mi identidad, ¿no? Yo soy bióloga, yo soy psicóloga,
yo soy novia de, yo soy hija de. Desde ese momento, mi vida tenía como un centro de Cristo y ya no importaba si yo lavaba baños o tenía un trabajo de oficina o si yo estaba con mis amigos o con mi familia o en la parroquia, mi camino, yo quiero, ¿no? No lo hago perfectamente, pero mi camino es el amor. Si yo estoy en un cumpleaños, estoy amando, entonces Jesús eh, lo puedo ver ahí, lo puedo ver en los demás, ¿no? Pero además también quiero ser un Cristo para los otros. Y esto no hubiera pasado, el irme a esta casa de convivencias y demás, si yo no tuviera una comunidad donde poco a poco empecé a ver que el otro es Cristo, porque en la comunidad que es la iglesia se hace carne Cristo y el otro empieza a ser Cristo para mí y yo para ellos. Y por eso es que se da el amor, ¿no? Porque el Espíritu Santo lo suscita. Eh, Creo que es también como ese donde yo me puedo apoyar y donde experimenté realmente quién era Jesús en la oración, que todos los días puedo no estar sola, ¿no? Desde ese momento yo ya no estaba sola y ya no importa qué es lo que estoy haciendo, porque el Señor le da un sentido a lo que hago en el camino que empieza cada día que me levanto y cada día que me acuesto. Gracias, Vale. Gaby, yo también quisiera saber alguna experiencia que tú hayas tenido en donde, así como Vale dijo, con esto sé que Jesús es el camino, algo que tú hayas sentido como, sí, Jesús es la verdad, porque tú hayas encontrado concretamente la verdad a través de tu participación en el Reino Christi. Pues yo creo que en verdad, desde que conocí el Regnum Christi, he tenido muchos momentos de verdad, o sea, desde saberme como hija amadísima de Dios hasta cosas mucho más prácticas, ¿no? Pero ahorita se me viene mucho a la mente una experiencia que tuve en un diplomado que hice en una de las universidades de Reino, que se llama la Regina Apostolorum, queda en Roma, y el diplomado se llamaba Mujer e Iglesia. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, o sea, en ese diplomado empezamos a estudiar muchísimo como diferentes encíclicas, cartas, sí, como documentos de la iglesia. Y recuerdo mucho la primera vez que leí Gaudium et Spes, que yo sentía como el corazón me ardía, se me explotaba la cabeza y yo decía, wow, o sea, no puede ser que realmente la iglesia tenga respuestas para mis preguntas, porque digamos que antes de yo conocer el Regnum Christi, conocer a Dios, yo era de las que decía, como no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿no? Y de repente en las discusiones que tenía o con mis amigos o con mi familia, típico que uno debate sobre diferentes cosas, siempre era como la conclusión era el relativismo, ¿no? Como, bueno, cada cual tiene su verdad y no pasa nada. Entonces, el encontrarme con que la iglesia es madre, es maestra y tiene las respuestas que mi corazón tenía en ese momento, incluso respuestas para preguntas que quizás no me he hecho, siento que fue algo sí, me abrió un espectro completamente diferente, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que hacemos o lo que por lo menos yo hacía en ese momento era decir que la iglesia pensaba algo porque otras personas me decían que la iglesia pensaba eso, pero nunca le pregunté a la iglesia qué pensaba ella, ¿no? Entonces yo decía, ay, la iglesia es súper retrógrada porque, no sé, le parece fatal el matrimonio homosexual, por ejemplo. Y la gente dice eso, y si la iglesia es retrógrada y y yo repetía el mismo discurso que escuchaba de los demás, pero nunca le pregunté a la iglesia, oye, iglesia, ¿tú por qué piensas que este no es el orden de las cosas, ¿no? Dame razones, dame argumentos, y de repente te muestran los argumentos y encuentra sentido en eso, ¿no? Vuelve tu corazón a decir, aquí es, ¿no? Como, sí, aquí es, mejor dicho. Entonces, sí, creo que eso. Y obviamente la iglesia, siendo esposa de Jesús, me revela ese Jesús que también es verdad, ¿no? Entonces, sí. Gracias, Gaby. José Pablo, también quisiera que tú nos compartieras ejemplos de cómo tú no solo has vivido la vida, que ya no lo contaste, ¿no? Desde la película de Vivo que te tocó, sino cómo tú has promovido para que otros vivan, ¿no? A través de tu participación en Hakuna.
Sí, bueno, solo se me ocurre un ejemplo y es cuando estábamos en México construyendo casas en una zona muy, muy, muy marginal, urbano marginal. Yo estaba fastidiado de todo. Entonces, las casas eran construcciones muy sencillas, como un armazón, donde se usaba muchísimo cemento como una pistola y todo el mundo quiere usar la pistola de cemento, ¿sabes? Porque era como hacer toda una pared, todo un techo de cemento, por lo que se ocupaba mucha arena. Entonces traían vagones enormes de arena que había que filtrar a pala para tamizarla y se usara en la máquina. Y en medio de ese fastidio dije, bueno, voy a desfastidiarme o esperar a que ya sea la hora para irme y voy a ir a paliar. Y palié como no sé cuánto tiempo, se me vinieron otra gente, inventamos un método para que el paleo fuera más rápido y ahí me sentí muy feliz. Lo máximo, José Pablo, muchas gracias. Oigan, bueno, ya vamos yendo a la última tanda de preguntas. Y es que pensando en las preguntas que les íbamos a hacer con Dani, dijimos como, bueno, todo lo que llevamos hablando hasta ahora nos enciende el corazón, ¿no? Claro, Jesús es camino, verdad, vida, esto lo encarna mi movimiento, mi grupo, yo, mis amigos. Pero, pues, la vida es la vida y a veces también, así como hay altos, hay bajos. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarle a Vale, ¿tú has tenido momentos de tu vida en donde te hayas sentido sola en el camino? Y si es así, ¿cómo has permanecido en el camino a pesar de haberte sentido sola? Sí, yo creo que pues son muchos momentos, ¿no? No es uno y no espero que no se repitan, porque pues hace parte de la vida de fe, la duda, el, el sí, las preguntas que como dice Gaby a veces no tienen respuesta. Y yo en un momento de mi vida, o en varios momentos, sí empiezo como a mirarme a mí y yo digo, yo soy la única, no sé, que no tiene novio, yo soy la única que no tiene trabajo, yo soy la única que no es amada por Dios, ¿cierto? Cuando me miro a mí y mis heridas empiezan como a hablar, eh, pues me he sentido así. Y como he hecho para permanecer, pues yo creo que sin pensarlo mucho, el Señor a mí me ha mostrado que mi llamado a la comunidad es muy claro. Entonces, yo le digo, de pronto ahorita estoy brava, no quiero saber de ti, no quiero escucharte, me siento sola y abandonada. Eh, pero pues yo voy a mi celebración de palabra el miércoles y allá me siento y así como a regañadientes como en las catequesis, me siento a regañadientes, pero estoy ahí. Y luego el sábado el Señor me concede otra palabra y la Eucaristía y estoy ahí y me va alimentando el Señor. Y también algo que es fundamental para esos momentos en que me he sentido sola son mis hermanos de comunidad, porque yo cargarme a mí misma, yo jalarme cuando no tengo fuerzas ni quiero hacerlo, yo doy fe de que mis hermanos de comunidad no solo rezan, pero me quieren, ¿no? Me aman. Y a veces, incluso cuando yo he querido quedarme como a un lado del camino y dejar que los otros pasen y yo decir, hasta aquí, muchas gracias, yo no sigo, eh, yo he sentido que metafóricamente mis hermanos me han cargado como al paralítico cuando lo bajan por ese hueco del techo, yo siento que mis hermanos lo han hecho. Entonces, muchas veces y quizás la mayoría no ha sido yo, que soy muy perseverante y muy buena porque yo amo a Jesús, cero, porque además quisiera de verdad amarlo. Eh, pero siento que muchas veces y la mayoría ha sido mi comunidad que me carga, ¿no? Que me carga y que una hermana de comunidad mía decía que estar en una comunidad es poder llevar la cruz y el sufrimiento, no uno solo, sino entre 37 o 27 o los que sean de mi comunidad, porque conocen verdaderamente cuál es mi sufrimiento y sufren conmigo y también se alegran conmigo. Pero en esos momentos de soledad, en este momento muy concreto, yo soy la única soltera de mi comunidad, creo, no, somos dos,
Estoy en esa etapa en la que ya todos se están casando o todos ya saben qué va a ser de su vida, se van a ordenar pronto, ya se casaron, van por el tercer hijo, y yo sí a veces me siento sola en una vivencia muy, muy humana y muy cotidiana, ¿no? No tiene nada que ver con algo súper, súper místico, sino en mi cotidianidad muchas veces me siento sola, pero yo sé que en mi comunidad está Jesús, y en el fondo luego miro atrás y yo digo, es que nunca estuve sola. Por más de que yo a veces quiera creerme ese cuento y ser la víctima de mi propia historia, Jesús, Jesús siempre está conmigo y Jesús me acompaña en personas concretas y en su palabra, ¿no? La oración para mí es fundamental para no sentirme sola y para combatir cuando he querido como dejarlo todo. Gracias, Vale. Gaby, Jesús siempre nos invita a que vivamos en la verdad, justo porque Él es la verdad, pero como seres humanos heridos, pecadores, pues muchas veces estamos llenos de dudas o vivimos en la mentira, ¿no? Eh, ¿Tú podrías compartirnos algún momento en el que hayas experimentado eso? Una duda así muy profunda de la que no sales o que te hayas pescado viviendo en una mentira y cómo te ayudó Jesús a como regresar a esa verdad. Sí, creo que una de las verdades que creo que cambiaron el rumbo de mi vida, descubrirla, fue cuando hice mi proceso justo como Vale de discernimiento vocacional. Me fui un año a Sevilla como colaboradora, que es un programa que tenemos en el que, bueno, le damos un año de nuestra vida a Dios a través del Regnum Christi y servimos en las obras del Regnum Christi en el lugar en el que nos manden, viviendo con consagradas, etcétera. Entonces, bueno, yo estaba en Sevilla haciendo mi proceso de discernimiento vocacional y yo, oigan, estaba convencida de que Dios me llamaba a la vida consagrada. O sea, no de que me llamaba, sino de que yo quería ser consagrada, ¿no? Como que yo decía, es que o sea, ya tengo todo, ¿no? Como que me dedico a rezar, me dedico al apostolado, ¿qué más le pido a la vida, no? Como que yo pensaba que eso era ideal, ¿no? Y en el proceso de discernimiento, que por eso es tan importante, yo me empecé a dar cuenta de que dentro de mí había una mentira como camuflada de buena. Y consistía en lo siguiente: básicamente yo por parte de papá y de mamá, toda mi familia ha sido comerciante toda la vida, o sea, emprendedores, comerciantes, mis papás, mis abuelos, etcétera, de ahí todo mi linaje, mejor dicho. Entonces yo siempre he crecido mucho con una mentalidad muy transaccional, ¿no? Entonces todo en mi vida funciona de esa manera. Y yo de alguna forma me sentía en deuda con Jesús, ¿no? Porque yo decía, es que Él me ha dado todo, me ha dado la vida, me ha dado todo. Yo tengo que responder de alguna manera y lo único que tengo para darle es mi vida. Entonces, yo voy a pagar esa deuda, ¿no? Y para mí, pagar esa deuda significaba, pues, ser consagrada. Y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Como que la vocación es una iniciativa de Dios, ¿no? No es algo que yo solamente decido como, sí, yo quiero pagar mi deuda contigo o por las razones equivocadas me voy a la vida religiosa, porque eso no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, creo que durante mi proceso de discernimiento, una de las mentiras en las que me caché, como tú dices, pues justamente fue en esa, ¿no? En darme cuenta que de alguna manera esa iniciativa que yo tenía por querer vivir la vida consagrada, pues venía de querer saldar una deuda, ¿no? Y en verdad, imagínense uno cómo va a saldar la deuda del amor de Dios, o sea, es imposible, ¿no? Porque el amor de Dios no es algo que tú pagas o no, es simplemente algo que recibes. Entonces, para mí fue en ese momento como dejar de vivir como en cómo te pago, a abrir las manos y recibir, ¿no? Recibir y simplemente ser canal, mejor dicho. Y creo que otra mentira rápidamente hay que me ayudó mucho descubrir fue el darme cuenta que la intimidad de la que yo me sentía llamada a vivir con Jesús, porque yo también veía que, oigan, yo estoy muy enamorada de Dios, ¿saben? Como que yo estoy muy enamorada de Jesús, muy desde, o sea, no es como el enamoramiento de la conversión, que uno es como si fuegos artificiales y tal. Claro, obviamente ya no siento esos mismos fuegos artificiales, pero
fuegos artificiales, pero me sigo sintiendo muy enamorada de él, ¿no? Como a veces pienso que otras personas no lo están. Entonces yo decía, no, pues esto de cabeza es que Dios me quiere consagrada, ¿no? Como esta intimidad a la que yo me siento llamada fijo es una vocación, como a la vida consagrada. Y en este proceso de discernimiento me di cuenta que no, que en verdad todas las almas estamos llamadas a esa intimidad con Él, independientemente de nuestra vocación, sea la vida sacerdotal, el matrimonio, lo que sea. Estamos llamados a ser uno solo con ellos, con Él. Bueno, con ellos me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, exacto. Entonces, a mí esto me quitó, digamos que un peso de encima también, porque de nuevo fue descubrir que mi corazón está bien hecho y que mi corazón desea esa unidad, porque de esa unidad vengo, ¿no? Y a esa unidad pues también voy. Entonces, sí, creo que esas dos mentiras son como las que me han ayudado a vivir como en más verdad con Jesús. Y miren que es muy fuerte porque son cosas que uno puede creer que son buenas, pero ahí se va metiendo, ¿saben? Como la mentira y por eso es tan importante el discernimiento todo el tiempo. Gracias, Gaby. José Pablo, o sea, siempre decimos, ¿no? Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero yo creo que es muy fácil experimentar esa vida en abundancia cuando todo está bien o cuando así me siento súper enamorada de Jesús o cuando estoy sirviéndolo en el apostolado, en adoración, pero es mucho más difícil experimentar esa vida en abundancia que Dios nos quiere regalar cuando hay momentos de dolor o de crisis o de sufrimiento. Entonces, mi pregunta va hacia eso, como alguna vez te ha sucedido un momento así en donde haya sido muy difícil experimentar esa vida a la que Dios te llama en Hakuna y qué consejo le podrías dar a las personas que nos están viendo en este momento, pues sobre eso. Sí, bueno, no voy a hablar de mí, me cuesta mucho, pero puedo hablar de Marta Fernández. Ella, pues, que tendrá 22, 23 años, un cáncer muy fuerte, muy agresivo, muy doloroso. Eh, y nadie nunca la conoció con la cara larga. Es decir, ella siempre, eh, eh, una mujerona fuerte, ¿sabe? Mandando, se encargaba de ahí arreglar una casa, un sitio que tenemos en España. Eh, y bueno, ella murió hace un año, en noviembre, perdón, hace 2 años. Bueno, este noviembre van a ser 2 años. Definitivamente esa mujer tiene que estar en el cielo. Y yo la conocí a través de su padre, que viene a Costa Rica por trabajo. Entonces, lo que les cuento, se los cuento a través de su papá. Eh, y ella, nadie la conoció con cara larga, ¿sabes? Era como muy fuerte. Excepto su compañera de cuarto, ¿no? Y ella sí la pudo ver, ¿sabes? Ya como extenua, el dolor. Pero afuera, nadie. Incluso yo creo que con dolores muy fuertes, un mes antes de morir, Dios le concedió la gracia de ir donde el Papa y hablar con él. Entonces luego su papá le preguntaba, oye, pero ¿qué fue lo que más te gustó de este viaje con el Papa? Y dice, nada, comerme un helado ahí con mis amigos y don José Pen. Eh, y ella siempre decía a la gente que estaba muy preocupada por ella y por todo, baila y déjate historias, ¿no? Que es una canción que se escribe en honor a Marta, y si van en Spotify, bueno, aparece Marta y es su pañuelo que usaba cuando la quimioterapia. Pero en el libro Hakuna Viva la Vida, aparece contado por su Rumi que fue la respuesta de ella. Y yo creo que es la respuesta a tu pregunta y viene de Marta. Y recordaba el pasaje cuando Jesús le dice a Pedro que camine en el agua hacia él, y Marta le responde a su Rumi que cómo puede ella soportar tanto y con tan buena cara y tan alegre. Y ella le dice que es ese pasaje. Si ve a Jesús, es capaz de todo, pero si se ve a sí misma, se hunde. Entonces, es un poco lo que dice la canción también, o sea, si Dios hace nuevas todas las cosas, yo personalmente vivo con la esperanza de la resurrección, ¿sabes? O sea, como que aquí está muy bien, yo lo disfruto, me encanta la playa, me encantan las cervezas con mis amigos, pero que este no es el final. Y segundo, bailar al ritmo que la canción de la vida ponga. Y si es dolor, pues igual sonreír porque hay que vivir con alegre cara de resucitado, ¿no? Entonces, sí, ahora es que pensé en ella, en tu pregunta. Gracias, José Pablo, me encantó eso. Lo va a repetir.
para que la gente tenga énfasis de esta frase. Me gustó mucho como si lo vemos a él, todo lo podemos. Si nos vemos a nosotros, nos hundimos y con eso quisiera acabar, porque mi mayor aprendizaje, les iba a preguntar a ustedes que cuál había sido su mayor aprendizaje como de este webinar, pero creo que ya por tiempo en realidad no nos da como a extendernos en esto. Si alguno quiere algo muy puntual decir ya para despedirnos, súper bienvenidos, pero creo que mi mayor aprendizaje o luz del webinar de hoy ha sido esta riqueza de la iglesia y cómo Jesús quiere ser camino, verdad y vida de millones de maneras, ¿no? Y lo es para cada uno a nivel personal, o sea, quiere ser camino para mí, quiere ser verdad para mí y vida para mí, con mi historia, con mis heridas, con mi vida tal y como es, ¿no? Y yo os invito a todas las personas que nos están viendo que dediquen hoy un momento antesitos de dormir, de preguntarle a Dios, ¿no? Jesús, ¿tú cómo quieres ser camino en mi vida? ¿Cómo quieres ser vida en mi vida? ¿Cómo quieres ser verdad en mi vida? Creo que vale la pena preguntárselo porque si es en este nivel de personal, ¿no? Como hemos escuchado, o sea, la vida de cada uno de nosotros, pues definitivamente tiene planes personales para ser camino, verdad y vida en nosotros. No sé si alguno o todos quieran dar así como súper breve segundos de despedida o lo que ha sido su luz de este webinar ya para despedirnos y bueno, anunciarles a las personas que mandaron preguntas por el chat que no los olvidé, solamente que estamos un poco cortos de tiempo, pero esas 2 preguntas que mandaron las vamos a responder en historias en New Fire, ahí les mandé el Instagram, @BeNewFire, y vamos a estar respondiendo esas 2 preguntas que mandaron, nada más para que no se queden en el tintero. Y ahora sí, les cedo la palabra al que quiera. Bueno, yo me despido rápidamente, darte las gracias, María Claudia, y gracias a Dios, porque para mí ha sido un espacio divino del cielo. 2 cosas. Jesús me lleva al Padre y hoy lo estoy viendo con mucha claridad porque también en mi vida de fe me ha organizado en esa verdad de que yo no voy al Padre por agradarle, por devolverle, por pagarle lo que ha hecho por mí o porque me va a castigar, sino porque me ha entregado a Jesús, yo lo recibo y voy hacia Él. Y, y nada, darle gracias a Dios por la riqueza, ¿verdad?, que pone en cada carisma de la iglesia a través del Espíritu Santo, que tiene una fecundidad impresionante y que hoy yo soy testigo de eso en ustedes. Yo tendía a ser yo estoy en el camino y nada es como el camino y el camino es la única, última verdad, punto. Y yo cada día me sorprendo y me siento muy humilde frente a otras realidades y testimonios tan impresionantes como los de ustedes. Entonces también gracias, Gaby y José Pablo. Ay, muchas gracias a ustedes. También me uno a las palabras de Vale y también invitar a todas las personas que nos están viendo hoy a que gocen con la riqueza que tenemos en la iglesia porque tiene mucho para ofrecernos, de verdad. O sea, si yo les contara lo que me han ayudado diferentes carismas en mi vida espiritual, me quedaría corta. O sea, en mi vida de oración, la espiritualidad de Santa Teresa, en ayudarme a ser como lo ordinario extraordinario, el Opus Dei, el vivir la vida en mayúscula, Hakuna, y así sucesivamente me podría extender muchísimo. Ha sido un regalo y creo que muchas veces tenemos un regalo en las manos que no abrimos. Entonces, ojalá que después de este webinar todos nos motivemos a seguir disfrutando de los carismas de la iglesia y de seguir gozando como cada una de esas facetas que Jesús nos muestra en cada uno, mejor dicho. Y muchas gracias a todos nuevamente. Yo quiero agradecer este espacio con ustedes 3. La verdad, he aprendido mucho, mujeronas también, como Marta. Y nada, el otro día andaba en Panamá por trabajo y con un amigo nos fuimos esto es súper rápido, súper rápido. Y nos metimos a una capilla porque pues no habíamos tenido ningún tipo de hora santa. Y entró un enfermo mental, no sé cómo lo llaman en sus países, pero realmente, ¿no? Nos llenó de miedo, luego hay el Espíritu Santo y yo que creo que Cristo habla a través de él, pero la última frase que nos dijo sentado con los ojos llorosos es que dijo, y yo pienso que es Jesús el que me dijo en ese momento, quiero un amigo como ustedes. Y yo creo que Jesús nos puede decir eso hoy, quiero un amigo como tú, ¿sabes? O sea, en pecado, sin pecado, no te falta nada, no te sobra nada. Jesús quiere un amigo como tú.
y así tal cual estés, ¿no? Muchas gracias, José Pablo. Gracias a todos. Les recuerdo en vinify.com pueden encontrar muchísimos recursos formativos y también los invito a seguir las cuentas oficiales de estos tres grandes movimientos, que qué alegría que podamos pues seguir apoyándonos entre todos. Un abrazo muy grande a todos y gracias a ustedes por su participación. Me voy con el corazón encendido. Que estén bien, bye. Chao, gracias.